Buenas tardes, en primer lugar me presento, mi nombre es Germán Gerbaudo, yo soy profesor adjunto tanto de Derecho de la Insolvencia como Derecho del Deporte en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y el tema que me han asignado para desarrollar, estudiar con ustedes en el marco de este curso de actualización virtual en Derecho Deportivo es el atrayente tema de la insolvencia de las entidades deportivas. En primer lugar, a modo de introducción para comenzar el desarrollo de la insolvencia de entidades deportivas, queremos partir de una introducción marcando la importancia que hoy en día exhibe esta problemática de la insolvencia de las entidades deportivas. No nos caben dudas, y así lo hemos puesto de manifiesto en el material que le hemos dejado a través del campus virtual de la UNL, que este tema de la insolvencia de las entidades deportivas hoy en día exhibe una profunda actualidad, no solo en nuestro país, sino a nivel universal. En nuestro país todos recordaremos lo que ocurría en los años 80, 90 del siglo pasado, donde gran número de entidades deportivas, especialmente aquellas cuyo objeto era la práctica del fútbol profesional, acudieron a los procesos concursales tradicionales, sea el concurso preventivo o a la quiebra. Y tal era la recurrencia en aquellos tiempos a los procesos concursales de estas entidades deportivas que motivó el dictado de una ley especial, la denominada Ley Racing, la Ley 25.284, una ley que fuera sancionada el 6 de agosto del año 2000 y que surge por iniciativa de un senador chaqueño que se llamaba Antonio Sajar. Siempre digo que esta ley 25.284 es una ley muy importante no solo desde el punto de vista del derecho al deporte, sino también desde el punto de vista del derecho concursal. En definitiva, después vamos a ver en el ámbito del derecho concursal, su importancia reside en que esta ley vino a diseñar una solución concursal especial para atender a la insolvencia de las entidades deportivas. Pero como decía al comienzo, hoy en día esta problemática de la insolvencia de las entidades deportivas es un tema que se exhibe a nivel universal, es decir, no solo en la República Argentina los clubes se concursan o quiebran. Hoy se presenta como una problemática a nivel universal, lo podemos ver en Latinoamérica y también en los últimos tiempos lo vemos en Europa. En Europa, como ustedes pueden ver a través del material que les dejo a través del campus, es un tema que se ha presentado con mucha fuerza a partir de la crisis económica financiera que eclosionó en septiembre del 2008. Como sabemos, a nivel del fútbol profesional, con la crisis se produce una retirada del dinero de los fondos públicos o de los fondos de las entidades financieras y esto trajo consigo el aumento de los casos de insolvencia de entidades deportivas. A modo de ejemplo, en Latinoamérica podemos señalar el caso de Perú. Hacia el año 2012 había una crisis muy importante en el fútbol profesional peruano que paralizaba el fútbol de Perú y esto motivó la necesidad de intervención del Poder Ejecutivo, que dictó un decreto de necesidad de urgencia, el 010 del 2012, que estableció una serie de medidas de apoyo y reestructuración para el fútbol profesional en Perú. Lo podemos ver en Ecuador, hay alumnos en este curso de Ecuador y recordarán claramente el segundo semestre del año pasado la situación del Deportivo Quito, uno de los clubes más tradicionales, más ganadores del Ecuador, que estuvo en una gran crisis institucional y al borde de la liquidación. Y decimos que hoy también se presenta esta problemática a nivel de Europa. A modo de ejemplo podemos señalar en Italia el caso del Bari. Todos nos sorprendimos el año pasado cuando un tribunal mercantil de Bari, en fecha 10 de marzo de 2014, decretaba la bancarrota de la Asociación Esportiva Bari, poniendo fin y abriendo la liquidación de uno de los clubes más tradicionales del centro-sur de Italia. Lo habrán visto este año, en marzo de este año se decreta la quiebra del Parma, todavía en competencia, jugando en primera división. También en Europa podemos señalar el caso de Escocia, donde encontramos el supuesto del Glasgow Rangers, uno de los equipos más ganadores, más tradicionales del fútbol escocés, que hacia el año 2012 empieza a tener una serie de dificultades. En primer lugar, accede a un proceso de suspensión de pagos en febrero de 2012, no lo puede sortear con éxito y termina en julio del 2014 decretándose la bancarrota, poniendo fin, abriendo la liquidación, como decía, uno de los clubes más ganadores y más tradicionales de la liga escocesa.
Pero sin lugar a dudas, y eso lo pueden ver en el campus, el trabajo que elegí a través del campus, cuando hablamos de insolvencia de entidades deportivas en Europa, sin lugar a dudas que el caso paradigmático es el de España. Siempre digo que allí las estadísticas no mienten. Aproximadamente el 70% de los clubes que militan tanto en primera como en segunda división en el fútbol español han atravesado o están atravesando alguna situación concursal, con algunos casos verdaderamente dramáticos. Recordaremos el de la Unión Deportiva Salamanca, un club que en los años 90 supo militar en primera división, tuvo varios argentinos en sus filas y que en julio del 2013 fracasa la fase de reestructuración de su concurso de acreedores, se abre la etapa de liquidación y con eso se liquidaron sus activos y se produce la extinción de esta entidad deportiva, la Unión Deportiva Salamanca. Por eso digo, en España es un tema que está muy presente, inclusive si entran por internet o en el mismo material que les dejo a través del campus, van a ver que el tema estuvo muy presente el año pasado en diversos coloquios o eventos científicos que se llevaron a cabo en España, donde el tema central era la insolvencia de las entidades deportivas. Y tan presente estuvo que motivó la insolvencia de entidades deportivas modificaciones, tanto en la ley concursal como en las normas federativas. En lo que respecta a la ley concursal, los españoles tienen una ley que es la ley 22/2003 del 9 de julio del 2003, que era una ley que en su momento era de avanzada porque venía a actualizar un derecho concursal español que venía principalmente del siglo XIX y estaba muy disperso. Hasta entonces en España ellos tenían todas las soluciones concursales muy dispersas. Por un lado, el concurso para la insolvencia de las personas físicas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la quiebra para los comerciantes en el Código de Comercio de 1888, y lo más avanzado que tenían era la Ley de Suspensión de Pagos del 29 de julio de 1922. Esta ley que yo les hablo vino a actualizar ese proceso concursal y establecer lo que se llamó la triple unidad. Se estableció un único proceso de concursal, que es el concurso de acreedores, unidad de procedimiento, aplicable a todo tipo de deudor insolvente, sea o no comerciante, unidad de disciplina y contenido todo en una única ley, la unidad legislativa. Esta ley funcionó medianamente bien hasta que llegó la crisis. Con la crisis económica financiera de septiembre de 2008, desde entonces los españoles ya tienen 11 reformas concursales y precisamente en una de ellas, la del Decreto Ley 38/2011 de septiembre del 2011, que entró en vigor en octubre del 2011, atendió a la insolvencia de las entidades deportivas, incorporó una cuestionable disposición adicional segunda bis, que es cuestionable porque tiende a dar prevalencia a las normas federativas, las normas del derecho del deporte, por sobre normas estatales como son normas concursales. Todo esto ustedes lo pueden ver en el material en que le dejo en relación al punto número 3, porque esto trata del tema de la posibilidad si puede aplicarse sanciones deportivas a un club que se encuentra en una situación concursal. Ustedes van a ver en relación al punto número 3 que uno de los principios que rige la competición es el principio de la paridad de los competidores. Como dice Emilio García Silvera, es un principio que define y caracteriza la competición, en virtud del cual los competidores deben hacerlos en un pie de igualdad. Y como dice Alberto Manuel Olmeda, es un principio que impone ciertas determinaciones y obligaciones de pago. Por ejemplo, las normas federativas en España lo que establecen que una entidad deportiva debe llegar al final de la temporada, al 30 de junio, sin deudas vinculadas a la competición, sin deudas con otros clubes, entrenadores o jugadores. Si ello no sucede, la sanción que cabe aplicar es el descenso administrativo. ¿Qué pasaba en la realidad de los concursos de entidades deportivas en España? Los clubes se sometían a un proceso concursal y le pedían al juez del concurso que despache una medida cautelar, que se oficie a la Real Federación Española de Fútbol notificándole que debía abstenerse a aplicar una sanción disciplinaria. ¿Qué decían los clubes? No es que yo no pago porque no quiero, no pago porque no puedo, porque si yo pago a estos acreedores, lo estoy excluyendo de la concursalidad, lo estoy excluyendo del proceso concursal, en beneficio de estos acreedores y en perjuicio del resto de los acreedores. Entonces le pedían al juez que despache una medida cautelar notificando a la Real Federación Española de Fútbol para que se abstenga de aplicar estas sanciones
deportivas. Esto era muy criticado, sobre todo por AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que impulsó esta reforma a la disposición adicional segunda bis. La disposición adicional segunda bis hoy dice que la sujeción de un club a un concurso de acreedores no impide la aplicación de la normativa disciplinaria de la competición. No obstante, como ustedes van a ver en torno al material, a distintos fallos que les hago referencia en el trabajo que les dejo en relación al punto número 3 de este temario, van a ver que la jurisprudencia, aún después de esta reforma de la Ley 38/2011, sigue siendo bastante contradictoria. Y también decía, motivó en España la modificación de normas federativas para tratar de evitar una situación fraudulenta que se daba en la práctica. Cuando un club entraba en una fase de liquidación y se producía la extinción del club, los directivos producían la refundación del club, fundaban un club con un nombre similar, con los mismos jugadores, con colores similares, que practicaba el fútbol en el mismo estadio, y esto motivó que en julio de 2013 se modificara el reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol, estableciéndose que cuando se daban ciertas pautas que establecía la norma la Real Federación Española de Fútbol, el nuevo club debía asumir las deudas del extinto. Por eso digo, en España la insolvencia de entidades deportivas es un tema que está muy presente, muy debatido en la doctrina, como dice el profesor de Córdoba, Antonio Romero Campanero, que deporte y ley concursal es un binomio muy debatido en los últimos tiempos. Y yo lo que observo, y eso lo podrán ver en el material que dejé a través del campus, que la discusión es una discusión como excluyente, es decir, que trata de dar prevalencia al derecho al deporte o al derecho concursal, cuando en realidad yo creo que, o comparto la opinión que ha dicho Guillermo Amilía Pérez en el 2012, o reiterado por Luis Cazorla González Serrano en el 2014, que el derecho concursal y el derecho del deporte están condenados a entenderse. Es decir, creo que debemos buscar soluciones que desde lo concursal traten de aglutinar los distintos intereses que están en juego en estas situaciones de insolvencia. Por eso, si alguna vez me ha escuchado, yo siempre pondero mucho la ley 25.284, la ley Racing, porque en definitiva podemos estar todos de acuerdo que es una ley que no funciona bien en la práctica, que tiene muchas falencias, una ley que puede y debe ser mejorada. Pero en este punto la República Argentina está un paso adelante a otras legislaciones. Es decir, hace más de 14 años nosotros comprendimos, 15 años ya, que no le podíamos aplicar a una entidad deportiva la misma ley que le aplicábamos a otro sujeto insolvente, que debíamos diseñar una solución concursal para atender a la insolvencia de las entidades deportivas. Por eso digo un paso adelante. Por ejemplo, los españoles, a través de esta ley 38/2011, se comprometían a través de esta disposición adicional segunda bis que en los 6 meses se iba a enviar a las Cortes Generales un proyecto de ley para atender a la insolvencia de las entidades deportivas. Ya han pasado 4 años, casi 4 años, y todavía los españoles no han dado esa ley. Nosotros tenemos una ley, la 25.284, que es una ley muy insuficiente, que en la práctica presenta muchas dificultades, muchas lagunas de regulación, pero creo que es un paso adelante. Es un buen camino que hemos tomado hace ya 15 años de diseñar una solución concursal para atender a la insolvencia de las entidades deportivas. También yo, en el programa que les he dejado en el campus, les planteo cuáles son los distintos tipos de procesos concursales a los que pueden acceder las entidades deportivas insolventes en la República Argentina. En tal sentido, tenemos que decir que estas entidades insolventes en la República Argentina pueden acceder a 4 tipos o especies de procesos concursales. 3 que podríamos calificar de reorganizativos y un proceso concursal liquidativo. El proceso concursal liquidativo es el proceso concursal tradicional y universalmente conocido, que es la quiebra. Los procesos concursales reorganizativos son 3, como decía: el concurso preventivo, que es el proceso concursal tradicional, que es una solución concursal que en el tiempo es mucho más nueva o reciente que la quiebra. La quiebra, sus orígenes, todos los conocemos, se dan en el medioevo italiano, en el siglo II, en el siglo XIII, en las ciudades del norte de Italia, en tanto que lo que hoy conocemos como concurso preventivo aparece a fines del siglo XIX. A nivel de legislación comparada aparece en una ley belga de 1883, y nosotros lo tenemos desde 1902, desde nuestra primera ley concursal, la denominada Ley Pellegrini, la Ley 4156.
Otro proceso de reestructuración es el acuerdo preventivo extrajudicial, hoy reglado en los artículos 69 a 76 de la Ley de Concursos. Es un mecanismo de reestructuración que responde a las modernas tendencias, que en nuestro país muy bien fueron expuestas por Gustavo Esparza, que tienden a dar un mayor juego a la autonomía, a la voluntad o al contrato como mecanismo de solución de las crisis patrimoniales. Esta figura originariamente fue incorporada a nuestro ordenamiento concursal en 1983 bajo la Ley 22.917, que lo incorporó bajo la denominación de acuerdos preconcursales. Yo siempre digo que estos acuerdos preventivos extrajudicial es un mecanismo de reestructuración que tienen las entidades deportivas, pero quizás no sea muy atractivo en las entidades deportivas en la práctica para reestructurar sus pasivos. ¿Por qué? Porque ahí en el programa le habla de deuda admisible, la composición del pasivo. La experiencia demuestra que en los procesos concursales, sea de entidades deportivas que practiquen un deporte a nivel profesional o esas entidades deportivas denominadas clubes de barrio, el pasivo se compone principalmente con pasivo privilegiado. Y este acuerdo preventivo extrajudicial es un mecanismo que va dirigido principalmente a reestructurar pasivos quirografarios. Por eso digo, es un mecanismo que está, pero quizás no es tan atractivo para las entidades deportivas. De hecho, si miramos una de las últimas reformas concursales que se dieron en la República Argentina, la Ley 26086 de abril del 2006, modifica el artículo 72 infine y establece cuáles son los tipos de juicios que escapan al efecto suspensivo que produce el acuerdo preventivo extrajudicial. Y entre ellos, una de las excepciones es los juicios laborales. Por eso es un mecanismo que está, pero no tan útil o atractivo para reestructurar un pasivo en entidad deportiva. No obstante, hay casos en nuestro país de entidades deportivas organizadas, ya no bajo una forma de asociación civil, sino de asociaciones mutuales, que acudieron a estos mecanismos para reestructurar su pasivo. En el material que yo les dejo podrán encontrar citado un fallo de la Justicia de San Francisco, Córdoba, una entidad deportiva organizada bajo forma de asociación mutual. En el año 2004 logró la reestructuración de su pasivo a través de un acuerdo preventivo extrajudicial. Si bien hay que señalar que en ese caso los pasivos no se vinculaban principalmente a una actividad deportiva, sino a una actividad financiera. Otro caso resonante acá en Santa Fe es el de Atlético Rafaela, una entidad deportiva organizada también bajo la forma asociación mutual que logró la reestructuración bajo la forma del acuerdo preventivo extrajudicial. Y el otro proceso concursal de reestructuración que tenemos es el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas reglados por la Ley 25284. Yo remarco que este proceso de la Ley 25284 es un proceso de naturaleza concursal. Por demás que la ley hable de fideicomiso, la ley se denomina Fideicomiso de Administración de Entidades Deportivas en Dificultades Económicas, yo siempre digo que no es un fideicomiso, que no hay juego a la autonomía, a la voluntad, sino que es un particular proceso concursal para atender a la insolvencia de las entidades deportivas. Puede haber normas de esa ley 25284 que lo acerquen a un fideicomiso, por ejemplo, el artículo 14 cuando habla de la anotación de un fideicomiso, pero es una norma que no ha tenido mayor aplicación práctica. De hecho, en los dos casos más resonantes que hay en la provincia de Santa Fe, el de Newell en Rosario, Colón en Santa Fe, no se llegó a dar esa anotación del fideicomiso de los bienes en nombre o en cabeza del órgano fiduciario. En Rosario hubo un proceso de salvataje muy importante del Club Atlético Provincial, que estuvo en proceso de salvataje durante 8 años, y en esos 8 años no se logró, nunca se llevó la inscripción de los bienes a nombre del órgano fiduciario. Por el contrario, hay otras normas que lo acercan a lo que es un instituto concursal. Si nosotros vemos el artículo 3 de la Ley 25284, no hace más que consagrar un principio general del derecho concursal, como diría Julio César Rivera, o principio rector de la insolvencia, como desde Colombia diría David Ricardo Sotomonte Mujica, como es el principio de universalidad. Consagra la universalidad en su versión objetiva, es decir, establece cuáles son los bienes que quedan comprendidos en ese proceso concursal de salvataje de entidades deportivas. Inclusive, si uno ve la redacción de ese artículo 3 de la Ley 25284, prácticamente la redacción es idéntica al artículo primero, segundo párrafo, de la Ley de Concursos, que consagra este principio de universalidad en versión objetiva para el proceso de concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial y la quiebra.
Otra norma que lo acerca a lo que es un proceso de naturaleza concursal lo vamos a encontrar en el artículo 13, infine, que consagra un instituto típicamente concursal, como es el fuero de atracción, aunque es un fuero de atracción más extenso de lo que conocemos en el concurso preventivo o en la quiebra. Es un fuero de atracción, como diría Francisco Jungenbach, mucho más fuerte, o como diría Miguel Piedecasas, un particular fuero de atracción. Otra norma que también lo va a acercar a un proceso de naturaleza concursal lo encontramos en el artículo 17, cuando consagra el instituto del pronto pago, también un pronto pago muy particular, porque si ustedes leen el artículo 17, excluye del beneficio del pronto pago a dos rubros laborales que están muy presentes en los concursos de entidades deportivas que practican un deporte profesional, como son el rubro primas y premios. Es decir, en el ámbito del proceso concursal de salvataje de entidades deportivas, los rubros laborales primas y premios serán créditos laborales y graduados con carácter privilegiado, no pueden hacerse valer por vía del pronto pago. Diferencia con el concurso preventivo, que pueden ir por el pronto pago del artículo 16 de la 24.522 o en la quiebra por vía del pronto pago del artículo 183 de la ley 24.522. Por eso yo remarco que este proceso de salvataje es un proceso de naturaleza concursal. Yo decía, es importante no solo desde el punto de vista del derecho al deporte, sino desde el punto de vista del derecho concursal. Del derecho concursal yo siempre digo que vino a poner en crisis uno de los grandes paradigmas del derecho concursal del siglo XX, la idea de unidad de soluciones, la idea tan defendida por el maestro Cámara o por Matienzo, esa idea de que debería haber un único proceso concursal para atender a la insolvencia de todo sujeto insolvente. Hoy, en realidad, de cara a un derecho concursal del siglo XXI, un derecho concursal, como diría el español Ángel Rojo Fernández Ríos, que está en obras, o como diría el maestro Alegría, un derecho concursal que se caracteriza por una profunda movilidad legislativa, porque hoy se están modificando las leyes de insolvencia en el mundo entero. Nadie sostiene que lo más eficaz o lo más conveniente sea un único proceso concursal para atender a la insolvencia de todo tipo de sujeto insolvente. Por el contrario, hoy la tendencia universal en el ámbito del derecho concursal es diseñar, como diría Luis Cazorla González Serranes, trajes a medida, es decir, atender a las particularidades del presupuesto subjetivo para establecer o diseñar soluciones concursales especiales. Y por eso fue importante esta ley 25.284. Fue la primera que nos colocó con esta preocupación en nuestro país. Fue la primera que en nuestro país entendió que no le podíamos aplicar a una entidad deportiva que practicaba fútbol profesional la misma ley que le aplicábamos a un kiosquero o que le aplicábamos a un concesionario de autos, que había que diseñar una solución concursal para atender a la insolvencia de las entidades deportivas. Ahí en el material ustedes van a ver que el sitio importante de doctrina que se ha inclinado por sostener que es un proceso de naturaleza concursal, autores como Horacio Pablo Guarabuzo y Alberto Moriondo de Mar del Plata, Pablo Barbieri, Edgardo Daniel Truffat y Javier Lorente, Ernesto Granados. Nosotros, humildemente en distintos trabajos que tuvimos la oportunidad de abordar institutos de la ley 25.284, trabajos que yo les dejo citado en el campus como material complementario para quien quiera profundizar alguno de estos temas, nos inclinamos por sostener que es un proceso de naturaleza concursal. En el programa yo les hablo de los presupuestos y podemos decir que para la apertura de cualquier proceso concursal, no solo en nuestro país, sino a nivel universal, y sea este un proceso de reestructuración o de liquidación, es menester la presencia de una serie de presupuestos. Un presupuesto subjetivo, que hace referencia al sujeto concursable, y un presupuesto objetivo, que hace referencia a la situación económica financiera en la que se encuentra el patrimonio de ese sujeto concursable. Presupuesto subjetivo, siguiendo el profesor de Deusto, Enrique Gadea Soler, podemos decir que bajo la expresión de presupuesto subjetivo se hace referencia a las personas o entidades a quienes es aplicable el procedimiento de ley en caso de insolvencia. Cuando hablamos de presupuesto subjetivo en el derecho argentino, básicamente hay una norma central, que es el artículo 2 de la Ley de Concursos, que nos dice quiénes son los sujetos concursables en la República Argentina. Ese artículo 2 declara como concursable a las personas de existencia ideal de carácter privado. Hoy
siguen llamándose así en el Código de B desde 1869, a partir del 1 de agosto de 2015, en que entra a regir el Código Civil y Comercial de 2014, es reemplazada esta figura por las personas jurídicas privadas. Pero volviendo a nuestro tema, este artículo 2 declara concursables a las personas de existencia ideal de carácter privado, y precisamente los clubes en nuestro país son asociaciones civiles, y las asociaciones civiles son personas jurídicas privadas o personas de existencia ideal de carácter privado. En consecuencia, una entidad deportiva, en cuanto es asociación civil, especie dentro del género persona de existencia ideal de carácter privado, es un sujeto pasible de concursamiento. Puede ante la insolvencia solicitar su concurso preventivo, puede ante la insolvencia celebrar un acuerdo preventivo extrajudicial con sus acreedores, puede ante la insolvencia ser declarada en quiebra. Y en lo que respecta al ámbito de del proceso concursal de salvataje a entidades deportivas, cabe aplicar esta misma norma, pero hay que tener en cuenta también las disposiciones propias que emergen tanto del artículo primero de la Ley 25.284 como de su decreto reglamentario 852 de 2007. El artículo primero de la Ley 25.284 declara sujetos pasibles de este proceso de salvataje a entidades deportivas a las asociaciones civiles de primer grado con personería jurídica, cualquiera sea su denominación, cuyo objeto sea la práctica deportiva. Asociaciones civiles de primer grado. En consecuencia, el remedio seccional de la 25.284 está solo reservado a las asociaciones civiles de primer grado, a las entidades deportivas. En otros términos, las federaciones y confederaciones, en caso de que se encuentren en una situación de insolvencia, no pueden acceder a este remedio seccional de la Ley 25.284. Si se quiere, en el caso de la Asociación del Fútbol Argentino, está organizado bajo una forma de asociación civil, pero que cumple funciones de federación y confederación, por lo tanto, en caso de insolvencia no puede acceder a la 25.284. La AFA, ante la insolvencia, podrá acceder a un concurso preventivo, un acuerdo preventivo extrajudicial, podrá ser declarada en quiebra, pero nunca acceder al proceso concursal de salvataje a entidades deportivas. Esto es criticado por cierta doctrina. Hay un trabajo de Norberto Uterero, publicado ya hace varios años en el suplemento de Derecho Deportivo que se edita en el Dial, en la cual él criticaba que esto era un trato discriminatorio y que no había razón de ser de excluir de este remedio seccional de la 25.284 a las federaciones o confederaciones. Dice asociaciones civiles de primer grado con personería jurídica. Esto significa que yo, para acceder al proceso concursal de salvataje a entidades deportivas, debo gozar de personería jurídica. Si yo accedo de un concurso preventivo, el club está en concurso preventivo y opta por continuar ese proceso bajo el régimen de salvataje, deberá acreditarse la personería jurídica. Si se le va a aplicar ese salvataje en el marco de una quiebra, el club decretado una quiebra y se va a evaluar si se aplica oficiosamente el salvataje a entidades deportivas, previo a la apertura de este procedimiento, el juez deberá oficiar al organismo de contralor, a personas jurídicas, para que informe si esa entidad deportiva tiene subsistente su personería jurídica. Cualquiera sea su denominación, en realidad mucho no agrega. Esto significa que una entidad deportiva, sea que esté organizado bajo el nombre de deportivo, club atlético, asociación atlética, siempre y cuando sean los demás recaudos que estamos viendo, va a poder acceder al salvataje de la Ley 25.284. Y dice la ley cuyo objeto sea la práctica deportiva. Esto en realidad mucha explicación no requiere. Precisamente la necesidad de mantener las actividades deportivas, culturales y sociales de la entidad deportiva es lo que justificó el dictado de una Ley 25.284, el dictado de una ley especial. Por eso, en realidad, esto es sobreentendido que va solamente cuando se trata de una entidad deportiva cuyo objeto sea específicamente la práctica